Bienvenidos a la serie La Tierra Prometida. Qué gusto que continúe con nosotros. Hoy vamos a ver otra de las ciudades conquistadas dentro de la Tierra Prometida por el pueblo de Israel bajo el liderazgo de Josué. La ciudad que vamos a ver hoy es sumamente icónica en la Biblia y se menciona de forma repetitiva en varios textos bíblicos. Tiene un significado sumamente maravilloso, pero como estaba dentro de la tierra prometida, vamos a ver en sentido malo por el tipo de gente que habitaba ese lugar. Entonces, con el deseo de ver hacia nuestro interior, ver en nuestra alma si hay algo de eso que está afectándonos en nosotros, con el propósito de que al pueblo de Israel se le dio la tierra prometida, tierra que fluía leche y miel, tierra donde había abundancia, comparándolo con la vida que nuestro Señor Jesucristo quisiera que nosotros lleváramos, porque la Escritura ya en los Evangelios dice: yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. Hay otras versiones que dice: y para que la vivan en abundancia. Entonces el deseo de parte del Señor para nosotros es que vivamos en plenitud. No es una tierra física, pero sí que vivamos una vida plena en Jesucristo. Entonces, el deseo es que las ciudades que estaban dentro de la tierra prometida, que estaban corrompidas, que estaban mal, entonces ver en nuestro interior, a ver si hay algo de ello para que nosotros podamos definitivamente conquistarlo en el nombre del Señor y ser victoriosos y vivir esa vida plena en el nombre de Jesús. La ciudad que vamos a ver el día de hoy está específicamente en Josué capítulo 12, verso 16, donde dice: el rey de Betel, otro. Esta es esta ciudad maravillosa que vamos a ver con este significado fabuloso. A simple vista es sumamente fabuloso, pero vamos a ver a trasluz, vamos a ver a fondo qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones a través de esta maravillosa palabra. Como usted bien sabe, dividimos en tres la enseñanza. Número uno, la historia. Número dos, el significado. Y número tres, la aplicación a nuestras vidas. Entremos con todo con la historia y el primer recuento histórico que tenemos con respecto a esta ciudad es específicamente en Génesis 12:8 y Génesis 13:3, donde específicamente habla que Abraham llega junto a este lugar. Ojo, él no llega a Betel, pero llega a el lugar fronterizo entre la ciudad donde estaba y Betel. Esto es para hacer mención de que esta ciudad se hacía mención de ella mucho tiempo atrás, no era nueva. Muy bien, siguiente lugar donde se menciona esta ciudad es en el episodio cuando Jacob va huyendo de su hermano Esaú y llega a un lugar y él pone por nombre a ese lugar llamado Betel. Este lugar no tenía ese nombre. Según Calvino, él dice de que esta ciudad no se llamaba así. De hecho, anteriormente se llamaba Ciudad de Luz. Pero ¿por qué es que se llamaba Luz? Era porque ahí habían árboles de almendro. Y hay algunos árboles de almendro que su flor que es color blanco. Entonces, de alguna forma irradia luz esos árboles. En algunos otros lugares es de otro color, pero él dice que esa ciudad se llamaba Luz por esta situación. Y de hecho, Jueces capítulo 1, verso 23 específicamente lo dice, que esa ciudad no se llamaba Betel, se llamaba Luz. Y aún así tiene un significado fabuloso. Pero era por eso, por la cantidad de árboles. Podemos chequearlo: Génesis 28, 10 al 11, Génesis 31, 13, el episodio maravilloso donde tiene un encuentro Jacob con un ángel. Ojo, ojo, ojo. Aquí necesito hacer un par de menciones, tan siquiera tres acotaciones con respecto a esta historia cuando Jacob le cambia el nombre de Ciudad de Luz a
Betel a este lugar? 3 episodios. Número 1, ahí dice que se encontró con esta visión, donde habían ángeles que subían y bajaban. Este es el primer episodio, ¿no? Tiene esa visión, se queda dormido y tiene esta visión. Entonces, 2, él ve ángeles que subían y bajaban. Tercer cosa que quiero hacer mención de este episodio. Dice que él puso una piedra como cabecera. En la escritura, mis queridos hermanos, nada está por gusto. Todo tiene un propósito, tiene un fin exacto del por qué están las cosas. Ya que la gente lo tergiversa es otra cosa, pero tiene un porqué. El orden de los factores en la escritura sí altera el producto. Las matemáticas no, pero en la escritura sí. Vea pues, porque dice que en la visión los ángeles subían y bajaban. Ojo, no bajaban y subían. No. Es subían y bajaban. Eso quiere decir de que el campamento angélico estaba en esta tierra. No hay en el cielo. Porque ellos estaban aquí y subían y bajaban. Aquí estaba su base dirían los militares, ¿no? Aquí estaba. La tercera acotación es, la piedra no la pone de almohada, la pone de cabecera. Ese es un límite. Un límite entre su cabeza y detrás de su cabeza. No la pone como una cabecera. No la pone como una almohada, la pone como una cabecera. Eso es bien importante que lo notemos. Obviamente tiene sus por qué, pero no nos vamos a detener con ello. Pero sí, este episodio se da aquí en esta ciudad llamada Luz o Ciudad de Luz y se le cambia el nombre a Betel después de que tiene este maravilloso encuentro Jacob ahí en ese lugar. Otro fabuloso episodio que sucede aquí en Betel es que el nombre de Jacob es cambiado a Israel cuando él pelea con el ángel de Jehová. Esta es otra cosa que es sumamente importante que nosotros le pongamos atención, porque cuando la escritura bíblica, mis queridos hermanos, habla de ángeles en plural, es una cosa. Pero cuando la escritura habla de el ángel de Jehová, está hablando de una aparición de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Muy bien, eso es mucha cuestión que hay que platicar, pero este episodio está escrito en Génesis 35, 10 y 15. Vaya poniéndole atención a los episodios que van sucediendo aquí en Betel, porque es sumamente relevante, aplicándolo a nuestras vidas y juntamente con el significado. Aquí en Betel, Eliseo, con una compañía de profetas, se reúnen en Betel específicamente. Aquí estamos hablando de Eliseo. Y eso está escrito en 2 Reyes 2. Pero también el arca del pacto está allí en Betel un tiempo. Eso está escrito en Jueces 20, 18. Pero, como usted bien sabe, porque lo hemos hablado en alguna de estas enseñanzas y tal vez de forma repetitiva, es que el reino de Israel, después de la muerte de Salomón, el reino se divide. Queda Jeroboam y Roboam. Entonces quedan 2 tribus y 10 tribus, aunque en realidad hay una media tribu allí, pero para hacerlo más gráfico y con números enteros, ¿no? 10 y 2. Roboam, en este lugar llamado Betel, crea falsos dioses en Betel. Y es sumamente importante que le pongamos asunto a esto, porque está escrito en 1 Reyes 12, 28 al 31. Porque, mire hermano, la descaradez de Jeroboam de crear falsos dioses donde Dios se había manifestado por tantas veces.
se empieza a poner falsedad allí en ese mismo lugar donde Dios se había manifestado. Sígame, 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 tranquilo, tranquilo. William Shakespeare tiene una frase en sus escritos y él dice: no todo lo que brilla es oro. Frase que le dio vuelta al mundo en sus escritos, y es que, mis queridos hermanos, hay momentos en que suceden cosas que hay personas que se las pueden atribuir a Dios, pero no es Dios el que está en esos asuntos. Y hay momentos en los que Dios es el que está obrando y uno le puede atribuir eso a alguien más que no es Dios. Sígame, sígame. El rey de Asiria ordenó enseñar en Betel. En el año 721, antes de nuestro Señor Jesucristo, los asirios tomaron Samaria. Los israelitas fueron deportados y ese lugar fue ocupado por extranjeros. Pero en 2 Reyes 17, 27 al 28, dice que este rey de Asiria se da cuenta del lugar donde están y manda a traer a sacerdotes que adiestraran a extranjeros en ese lugar. Ojo, que ese lugar era un lugar donde Dios se manifestaba, pero ahora es tomado por reyes paganos e intentan que enseñanza se empiece a infiltrar dentro de ese lugar que es sagrado, que es santo. ¿Por qué es santo, hermano? Porque Dios se manifestaba ahí. Sígame. Las cenizas de los ídolos fueron echados allí en Betel por Josías en el año 640 en su gobierno, donde quemó ídolos que habían levantado, ¿quiénes? Jeroboam, que se quedó con las 10 tribus, las tribus de Israel, como están las tribus de Judá y las tribus de Judea o de Judá y las tribus de Israel. Entonces, las tribus de Israel, Jeroboam empezó a hacer dioses, becerros de oro, y les decía a los israelitas: estos fueron los que los sacaron a ustedes de Egipto. Y sí, decía la gente, ¿en dónde ocurrió esto? En Betel, lugar donde Dios se manifestaba. Pero ¿qué sucedió? Suplantaron las manifestaciones de Dios por las manifestaciones mentirosas y engañosas. Sígame, sígame. Después de la cautividad, ellos regresan y este lugar es nuevamente habitado. Eso está descrito en Jeremías 25:11, Esdras 12:28, Nehemías 7:32. Entonces ese lugar nuevamente es habitado. Muy bien, Betel se convierte al final en una vergüenza. Eso está descrito en Jeremías 48:13. Ese es el final de Betel. Mis queridos hermanos, yo no puedo continuar sin antes hacer esta aportación a esto. Hay lugares, hermano, donde Dios se manifestaba y se veía la gloria de Dios en milagros, en sanidades, en palabra, pero lastimosamente se fueron suplantando cosas que probablemente Dios no dijo, sino de que son puramente humanas, y se va perdiendo. Ahora se dice que es Dios, pero simple y sencillamente es pura magia. Eso es tremendo, pero vamos más adelante, más adelante. Entonces es de tener cuidado, porque este lugar Betel era un lugar de manifestaciones de Dios, pero se corrompió. Vale, muy bien. Terminemos aquí con la historia para no alargarnos más, porque hay mucho más contenido fabuloso. Muy bien, ¿qué significa Betel? Mire pues, esta palabra es una palabra hebrea que está dividida en dos, que es Bet
Él. Todas las palabras que nosotros encontremos en la escritura bíblica en el Antiguo Testamento que empiecen con Bet, Betsabé, Betaben, etc. Todas las que es Bet significa casa. La agregación aporta un significado a esa casa. En el caso de la escritura bíblica y la otra parte del idioma hebreo es él, pero con E mayúscula. Por eso es Bet él. Él en la Biblia es la palabra Dios. Por eso es casa de Dios. Ojo, ojo, ojo. Por eso es de que nosotros hoy tenemos varios nombres que la escritura le asigna a Dios. Por ejemplo, el Shaddai. No es solamente Shaddai, es el Shaddai. Elohim, Elohim, por ejemplo. Entonces, todas las palabras que lleven él se está refiriendo a Dios. Entonces, en este caso, si unimos las dos palabras, y aquí hay varios textos que podríamos platicar con respecto a ello, con respecto a este significado, pero lo que quiero es trasladarle el concepto bíblico de esto y por qué significa tal cosa. Entonces es Bet el, casa de Dios. Ese es su significado, Betel. Muy bien. Maravilloso significado, ¿sí o no? Sí, es fabuloso. Pero el problema de esto es cuando se suplanta la presencia de Dios por algo más, creyendo que es su presencia real, pero no es así. Y esto fue lo que sucedió, mis queridos hermanos, en este lugar llamado Betel. Entonces, lo que esta ciudad nos está hablando es si que podamos nosotros examinar en nuestro interior si hay algo que nos pueda estar engañando, creyendo que eso es de Dios, cuando no es de Dios, es de nuestra propia percepción o de nuestra propia creencia, etc. Y ojo, y esto lo quiero dejar bien claro. El propósito de estos temas, mis queridos hermanos, no es de hacernos personas escépticas, sino de hacernos personas asiduas, estudiosas de las Escrituras, para que no terminemos engañados. Porque, mis queridos hermanos, la Escritura dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero va a venir un tiempo de mentira a tal punto que la Escritura dice, aún los escogidos serán engañados. Ahora, mire, ¿cuánto no más los llamados? Si los escogidos son pocos, van a terminar siendo engañados algunos, ¿cuánto no más los llamados? Entonces, a eso tendríamos que nosotros ir caminando en ver la realidad escritural y comparar lo que miramos, lo que dicen bajo los lentes de la escritura bíblica, para no terminar nosotros engañados. Muy bien. Ahí está ya la segunda fase de esta enseñanza y terminemos con la aplicación a nuestras vidas. Muy bien. La aplicación a nuestras vidas sería así. Falsas manifestaciones creyendo que es Dios. Ese es el asunto. De eso nos está hablando esta ciudad llamada Betel. Chequear que las manifestaciones, las sanidades, el poder que se ve en ciertos lugares, si es de Dios o no es de Dios. Entonces, de esto nos habla esta ciudad. Lastimosamente, en muchos lugares, hoy es sumamente común escuchar a personas que dicen frases tales como, Dios me dijo que cambiara, Dios me dijo que hiciera, Dios me dijo que dejara de hacer tal cosa. Pero eso es en persona individual. Pero lo peor es que algunas ocasiones no solamente eso, sino de que dicen, Dios dice que tú hagas tal y tal cosa. Recuerdo una persona que se acercó y me dice,
porque yo tenía una convicción de lo que Dios me había dicho y lo estaba haciendo. Pero una persona me dice Dios que tienes que hacer tal cosa. Era cuestión de dar dinero. Pero yo tenía la convicción de que no me había dicho Dios, sino de que yo sabía que Dios me había dicho con anterioridad. No lo hice, gracias a Dios no lo hice. Pero hay gente, mis queridos hermanos, que ha terminado sumamente engañada. La vez pasada, un testimonio de una hermana que dice que le llegan a dar una palabra a su casa y al final se terminaron llevando una cadena que tenía, no sé cómo se menciona, eso si es cadena o qué es lo que se pone en el cuello de algunas damas, anillo de matrimonio, se terminó llevando algunas joyas que tenía la hermana, no robadas, no, voluntariamente se las dio la hermana después de una palabra que aparentemente le dio un profeta. Entonces, miren mis queridos hermanos, es de tener cuidado con este movimiento mundial que se está dando de engaño. En cualquier lugar nosotros vemos gente tratando de aprovecharse de no quisiera decir sencillez, pero de la inocencia de la gente. Pero no puede ser así, mis queridos hermanos. En este lugar sucede algo y es que Jeroboam empieza a poner dioses falsos en Betel. Pone dioses falsos y le dice a la gente, mire hermano, literalmente les dice, estos son los dioses que los sacaron de Egipto, a ellos adoren. Literalmente les dice Jeroboam esto al pueblo y el pueblo sí dice, lo hace. En la escritura encontramos la presentación de un fuego extraño, que lo menciona específicamente en Levítico capítulo 10, verso 1 y 2, que lo hacen dos personajes que eran Nadab y Abiú. Estos eran hijos de Aarón, prácticamente eran sobrinos de Moisés. Pero a este episodio se le llama la presentación de fuego extraño. Ahora, ¿qué es fuego extraño? ¿Por qué es de que estos terminaron siendo consumidos con fuego del cielo? ¿Por qué? Si ellos estaban encendiendo el fuego en el altar, pero ¿por qué ellos terminan siendo consumidos por el fuego, mis queridos hermanos? Es porque ellos presentaron fuego extraño. ¿De qué se trata esto de fuego extraño? Les quisiera dar un par de por qué. ¿Por qué? Levítico capítulo 10, verso 8 al 10, es probable que estos dos, Nadab y Abiú, no honraron la presencia de Dios a la hora de presentar ese fuego. Y lo hicieron bajo sus propios términos, bajo sus propias reglas, a su antojo, y no lo hicieron bajo la presencia de Dios, sino ellos quisieron y punto. Y esto, mis queridos hermanos, puede ser un fuego extraño. Gente que está haciendo su santa voluntad y no la voluntad de Dios. Lo siguiente, es probable que no le habían dado a Dios lo que él se merecía, sino de que le dieron Nadab y Abiú lo que a ellos se les antojó. Probablemente le encendieron un par de fósforos, no habían fósforos en este tiempo, pero un par de fósforos, y presentaron el fuego. No. Para presentar ese fuego habían ritos que se tenía que hacer, habían procedimientos que se tenían que hacer para presentar ese fuego. Entonces es probable que no le dieron a Dios lo que él se merecía. La número 3, es probable que hayan puesto en sus incensarios brasas que no eran del holocausto. Eso lo menciona Levítico 16:12, Éxodo 39, que había algo que se tenía que ir haciendo en procedimiento, pero no lo siguieron. Número 4, vamos así corriendo. Número 4, prohibición de las bebidas embriagantes en los sacerdotes que estaban delegados a cuestiones ministeriales. Y Levítico capítulo 10, verso 8 al 10 menciona parte de eso. Y mis queridos hermanos, hay gente
Porque la embriaguez, mis queridos hermanos, no es simple y sencillamente de alcohol. No, no, no. Uno se puede embriagar por falsas filosofías, falsas creencias. Uno se puede embriagar con distintas cosas, no simple y sencillamente con alcohol. Entonces, con bebidas embriagantes, no, no, hay muchas otras cosas, pero la gente empieza a ministrar delante de Dios con fuego extraño cuando está embriagado de ciertas creencias, creyendo que es Dios, pero no es Dios. Número 5, el intento de entrar al lugar santo en un tiempo inapropiado. Levítico 16, 1 al 2. Todo tiene su tiempo, eso lo habla Eclesiastés, por supuesto, 3. Pero todo tiene su tiempo y es probable que Nadab y Abiú llegaron al lugar santo en el tiempo equivocado y fueron consumidos. Lo que me llama la atención, que de esto ya había hablado anteriormente Moisés en Éxodo 39, Levítico 16, 12 al 13, ya se había hablado de eso. Pero fíjese que hay una cosa curiosa, porque los dos fuegos que se presentaron aquí en este episodio de los hijos de Aarón, que es Nadab y Abiú, es que los dos eran fuegos, los dos. Lo que está escrito en Levítico 9:24, 1 y 2, lo que está escrito en Levíticos capítulo 10, verso 2, los dos fueron fuego. Uno que fue el fuego extraño y el número 2, el fuego que los consumió, porque el Levítico 10:2 dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Y el anterior de Levítico 9:24 dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con gran grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro. Miren, entonces aquí hay dos tipos de fuego. Uno que sale fuego de parte de Dios y consume el holocausto, y bendito sea el Señor, recibe la ofrenda. Pero el otro, fuego sale de Dios y consume a estos chicos. Entonces, no podemos nosotros confundir, porque hay presencia de Dios y hay presencia que se parece a la presencia de Dios, pero no es presencia de Dios. Muy bien. Hay un movimiento que en algunos lugares le llaman el mesmerismo, que es una variante del hipnotismo, que en vez de que se parece a las manifestaciones que nosotros por mucho tiempo hemos visto, la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Pero este movimiento, hay actos que se parece como que si fuera el Espíritu Santo obrando. Pero miren, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que diferenciar y saber claramente que si algo nos hace perder el control a nosotros, seguramente no es de parte de Dios. Espéreme que explico esto porque no quiero que se malentienda. Definitivamente el Rey es Dios, el Espíritu Santo tiene absoluto señorío en nuestras vidas y Él puede hacer con nosotros lo que quiera. Pero hay un episodio en Hechos cuando un profeta le dice a Pablo, le quita el cinto a Pablo y se lo pone él y hace un acto que eso es lo que iban a hacer con el dueño del cinto si subía a Jerusalén. Y el apóstol Pablo dice, yo estoy dispuesto a dar mi vida si es necesario por el evangelio. Y él sube a Jerusalén a predicar. Lastimosamente cuando sube, hicieron tal y como el profeta había dicho con anterioridad. Pero mis queridos hermanos, el Espíritu Santo no cautiva la mente y lo hace ser a uno un zombie. No, 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 no. Voluntariamente nosotros le damos autoridad al Espíritu Santo en nuestras vidas que haga lo que quiera, pero el único que posee son los demonios, no el Espíritu Santo. Muy bien, hay mucho que platicar con eso,
El pueblo de Dios lastimosamente es víctima del encantamiento de los falsos predicadores con dos cosas esenciales. Número uno, señales y prodigios, tal y lo que va a hacer el anticristo en su venida. Y mucha gente va a ser engañada con ello. Y hay muchos predicadores que hacen eso y la gente dice, ay, es predicador real. No, ay, es Dios. No, no precisamente. Otros dicen, porque tienen una Biblia en la mano, dicen que son verdaderos predicadores. Y eso no lo hace ser real. Es definitivamente el Espíritu Santo que nos ayuda a través de uno de los dones, que es el don de discernimiento de espíritus, a ver si quien está hablando es de parte de Dios o es de parte de alguien más o es de parte de su propia carnalidad. Pero oramos a Dios que este don de discernimiento se desarrolle a tal punto en nuestras vidas. Mira, hermano, este don de discernimiento de espíritus no se trata de andar viendo demonios aquí, demonios. No, no, no. Es ver con qué espíritu la persona está diciendo lo que está diciendo, está haciendo lo que está haciendo. Vamos a quedar hasta aquí con este tema, no sin antes suplicarle a Dios que nos ayude. Mira, hermano, estamos viviendo netamente en los últimos tiempos de la iglesia aquí en este planeta Tierra. Ojo que no estoy diciendo los últimos días de la Tierra. No, 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 no. Estoy diciendo los últimos días de la iglesia en este planeta Tierra. Porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Y lastimosamente, dentro de las iglesias se ha metido un espíritu de mentira. Y eso está escrito en las escrituras también. Pero no me voy a alargar más. Oramos a Dios que nos llene de su Espíritu Santo y cualquier mentira que el Espíritu Santo nos pueda empujar a su palabra para detectarla y estar alerta. Rogamos eso en el nombre de Jesús y nos vemos a la próxima. Bendiciones.